Jóvenes, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes puedan ver esto. Bienvenidos otra vez a una siguiente videopresentación en donde vamos a seguir hablando de esto famoso equilibrio ecológico o esta homeostasis ecológica y todas las implicaciones que tiene para nuestra vida diaria. Regresemos nuevamente a nuestro esquema de la caja de cartón que metemos nosotros factores abióticos, factores bióticos, se dan una serie de interrelaciones, es un sistema termodinámico abierto, alimentado fundamentalmente por nuestro Sol, por la energía solar, y donde se van a estar dando una serie de interrelaciones muy importantes, resultados todas ellas de procesos de adaptación y de evolución, pero de todo ese conjunto de poblaciones que interactúan durante decenas o durante miles de años en esa caja. Ya revisamos en la clase anterior que las relaciones que se dan en las diferentes poblaciones, es decir, el conjunto de poblaciones que viven en un ecosistema se denomina comunidad. Por lo tanto, las relaciones en la comunidad tienen un aspecto fundamental en las relaciones de tipo alimenticio y nos forman las tramas y a partir de esto, pues toda una serie de fenómenos como las pirámides energéticas en donde estas relaciones son un aspecto fundamental para lograr ese famoso equilibrio ecológico o esa homeostasis en el ecosistema. Ahora vamos a empezar a revisar las relaciones que en la comunidad o entre las poblaciones se dan, pero fundamentalmente con los factores abióticos. Y lo vamos a hacer a través de un experimento mental, es decir, vamos a realizar una pequeña experiencia que, dado lo sencillo que se plantea, pues seguramente todos lo van a poder imaginar sin ninguna dificultad. Vamos a suponer que nosotros tenemos 10 recipientes, 10 germinadores de estos comunes y corrientes que todos en la primaria y en la secundaria llegamos a utilizar, en donde vamos a poner en cada uno de estos recipientes 20 semillas, exactamente del mismo tipo, es más, provenientes del mismo tipo de planta. Les vamos a agregar la misma cantidad y calidad de la tierra, las vamos a poner con la misma cantidad de luz y de espacio, y la diferencia que nosotros vamos a tener en cada uno de estos recipientes es la cantidad de agua que le vamos a agregar a cada uno de ellos cada tercer día. A nuestro recipiente 1 no le vamos a agregar agua durante todo el experimento, van a ser 0 mililitros de agua cada tercer día, pero a partir del recipiente 2 le vamos a agregar 10 mililitros de agua, al recipiente 3 20 mililitros de agua, al recipiente 4 30 mililitros de agua y así sucesivamente hasta llegar a nuestro recipiente 10, agregando 10 mililitros adicionales que el anterior, al cual le vamos a poner 90 mililitros de agua cada tercer día, bajo las condiciones que ya anteriormente señalamos en cuanto a qué factores van a estar constantes, y nuestra única variable entonces va a ser la cantidad de agua que vamos a agregar en cada uno de estos recipientes. Al término de 2 meses, vamos de cada uno de los recipientes, vamos a medir el crecimiento que tuvieron las plantas que hayan germinado y para tener un solo valor vamos a sacar el promedio de crecimiento en centímetros alcanzado en cada uno de ellos. Ya sabemos que en todos metimos 20 semillas, vamos a sacar de cada recipiente el crecimiento promedio alcanzado en cada uno de ellos y vamos a concentrar los resultados en una tabla como la que se está marcando y donde vamos a señalar claramente recipiente 1
¿Cuál fue el crecimiento promedio, para tener un solo valor, alcanzado por todas las plantas en este recipiente? ¿Y cuál fue la cantidad de agua que nosotros le agregamos? En el 1 no agregamos agua, pero de todos modos estoy dejando en toda la casilla de crecimiento un signo de interrogación, pues porque esto tendremos que imaginarnos alguna cantidad de crecimiento obtenido en cada uno de ellos, ¿no? Recipiente 1 al recipiente 2 le agregamos 10 mililitros de agua. ¿Cuánto fue el crecimiento promedio obtenido? Del 3 le pusimos 20, etcétera, etcétera. En el 6 ya sabemos que le pusimos 50 mililitros de agua. Así hasta llegar al recipiente número 10, en donde le agregamos 90 mililitros de agua. Y experimentalmente, ¿cuáles creen ustedes que hayan sido, así al puro tanteo, los resultados obtenidos de este experimento? Cuando nosotros graficamos en el eje de las Y's, que sería, acuérdense ustedes de sus clases de matemáticas o de física, el crecimiento promedio alcanzado en cada uno de los recipientes. Y en el eje de las X, la cantidad de agua que le agregamos a cada uno de estos recipientes, vamos a obtener obviamente puntos que al unirlos nos van a formar una curva. Okay. Lo más seguro es que la forma de la curva que nosotros vamos a obtener va a ser el de una curva en forma de campana, que sería más o menos esta, en donde nosotros vamos a distinguir tres zonas. La zona A, en donde prácticamente no hubo crecimiento, ya sea porque no se tuvo la cantidad de agua necesaria para provocar la germinación, que sería la zona A del lado izquierdo, o otra zona A en el lado derecho de la gráfica, en donde el exceso de agua fue perjudicial y de igual manera ahogó e impidió el crecimiento, la germinación y el crecimiento de nuestras plantas. Vamos a tener una zona B, en donde, si ustedes ven tanto del lado izquierdo como del lado derecho, empieza en el lado izquierdo a despertarse, por así decirlo, el crecimiento de nuestras plantas, o la zona B del lado derecho, en donde la cantidad de agua que ya se agregó suele ser excesiva y empieza ya a dar muestras evidentes de perjudicar y afectar el crecimiento de nuestras plantas. Pero vamos a tener la llamada zona C. Toda esta zona en donde el crecimiento de nuestras plantas fue el adecuado. ¿Esto qué significa? Que hay una cantidad de agua que realmente permite que el crecimiento de nuestra población se dé en las mejores condiciones, de tal manera que más o menos va a existir una cantidad de agua que permite el crecimiento óptimo y máximo de nuestras semillas. Así nosotros podemos identificar dos puntos importantes en nuestra curva. Por un lado,
la cantidad mínima de agua que nuestra población es capaz de recibir para despertar, para generar al menos el inicio de un buen crecimiento, o en el caso de esta otra, vamos a obtener también una cantidad máxima de agua que esta población es capaz de soportar para poder sobrevivir en ese ambiente que nosotros hemos creado. El rango o el intervalo de agua que existe entre esa cantidad mínima y máxima que nuestra población necesita para poder crecer es lo que nosotros le vamos a denominar tolerancia ecológica. Resumiendo, la tolerancia ecológica en este caso va a ser la cantidad de este factor abiótico, estamos hablando en este caso de agua, que permite el crecimiento, desarrollo y sobrevivencia, pero además lo más importante podría ser la reproducción de una población en un ambiente dado. Y obviamente esta tolerancia va a depender de las características, adaptaciones que esta población tenga para ese factor abiótico en particular. De tal manera que a partir de este comportamiento nosotros vamos a poder identificar especies que tienen un rango de tolerancia muy amplia, que van a ser teniendo una mayor resistencia a los cambios de agua, en este caso en su ambiente, y que por lo tanto vamos a poder encontrarlas en diversas partes, es decir, van a tener una mayor distribución geográfica. En contraste, si una población tiene una tolerancia muy estrecha, eso va a significar que su resistencia a los cambios de agua va a ser muchos menores y por lo tanto los lugares en donde vamos a poder encontrarla van a ser lugares muy restringidos en donde solamente se presenten y de manera muy constante esa cantidad de agua que requiere para su sobrevivencia y reproducción. Y en pocas palabras, va a tener una menor distribución geográfica. Esto significa ya, poniéndole nombre a estas características, que nosotros podemos distinguir dos tipos de especies dependiendo de su tolerancia y su resistencia a algún factor abiótico, y en donde vamos a utilizar nosotros dos vocablos, dos prefijos, que son esteno y euri. Esteno va a ser el prefijo que nos va a indicar cuando una especie o una población es muy poco resistente a los cambios de algún factor abiótico en su ambiente, y al ser prefijo normalmente se completa la descripción de la resistencia, de la tolerancia de esta población con el tipo de factor abiótico al cual nos estamos refiriendo. Y el otro prefijo va a ser el prefijo euri, que va a ser lo contrario, nos va a describir que una población va a ser muy resistente a los cambios, es decir, que va a tener una tolerancia muy amplia. Así, nosotros vamos a tener poblaciones que, dependiendo de cuál es su tolerancia y su resistencia, si nos referimos al factor abiótico agua, pueden ser estenohídricas, si tienen poca tolerancia a los cambios de agua, o puede haber especies eurihídricas, que son aquellas que van a tener mucha tolerancia a estos cambios y por lo tanto van a ser evidentemente mucho más
cosmopolitas, las vamos a encontrar en muchos más lugares. Si nosotros hablamos de temperatura, también vamos a encontrar especies con poca tolerancia o estenotérmicas, o con mucha tolerancia a los cambios de temperatura que van a ser euritérmicas. La salinidad es importante para los seres vivos, animales o vegetales, y podemos encontrar poblaciones estenoalinas si no soportan grandes variaciones de sal en su ambiente, o eurialinas si son muy tolerantes a las variaciones. Si en general nos referimos a la disponibilidad de alimento, vamos a encontrar especies estenofágicas o eurifágicas, o si es todo un conjunto de factores abióticos a los que nos referimos, vamos a encontrar especies muy poco resistentes, con tolerancias muy estrechas, con distribución geográfica también muy restringida, y que van a ser las especies estenoicas, o especies muy tolerantes, muy resistentes, de amplia distribución geográfica, y que van a ser las especies eurioicas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de relación de las poblaciones con factores abióticos, pero un poquito más complejo. Y lo constituye el estudio de los famosos ciclos biogeoquímicos. Para eso hay que recordar que los seres vivos necesitan tanto de nutrientes orgánicos como de orgánicos, en donde se va a dar una interacción, no nada más entre las diferentes poblaciones a través de las cadenas alimenticias, sino que va a haber una interacción con los gases que constituyen la atmósfera, con el sustrato, con la tierra, pero que además va a incluir también rocas por la cantidad de minerales que pueden obtener de ahí. Va a haber una interacción con los mantos acuíferos, con todo lo que es el agua y las sustancias que presenta disueltas, y en donde van a jugar un papel fundamental ese grupo de organismos microscópicos, invisibles para nosotros, que son las bacterias, y también en gran medida los hongos. Y todo esto interaccionando en las cadenas alimenticias que ya vimos en la clase anterior. Como ejemplo de los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver de manera muy rápida el ciclo del nitrógeno. Aquí, en el ciclo del nitrógeno, como en casi todos los ciclos biogeoquímicos que vamos a revisar, vamos a ver que en el planeta nosotros vamos a encontrar grandes cantidades de nitrógeno, llamado pozo abiótico, que de manera constante van a estar suministrando este nutriente, que aunque sea en la atmósfera un gas, va a ser la fuente principal para suministrar nitrógeno a los seres vivos. El nitrógeno es importante porque forma parte de las moléculas, como las proteínas o como los ácidos nucleicos, pero que debe tener una forma química que le permita justamente interactuar. Este nitrógeno atmosférico, que así como se encuentra en la atmósfera es totalmente inerte, tiene que sufrir un proceso que le permita convertirse en una forma reactiva químicamente hablando. Y esto lo va a hacer a través de la captura que hacen bacterias que están asociadas a raíces de plantas y que van a ser las llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno, o bacterias que directamente del nitrógeno disuelto en el suelo van a estar transformándolo ya sea en forma de nitratos o de amonios. Una vez que ya ese nitrógeno baja de la atmósfera y se convierte en nitrógeno soluble en agua, es capaz de
junto con la acción descomponedora de los hongos, incorporarse a las plantas, que va a ser la primer fuente de nitrógeno orgánico que van a disponer el resto de los animales. Pero hay otra parte también importante dentro de este ciclo de nitrógeno. Así como hay una fase de captura o de fijación del nitrógeno atmosférico, también va a haber una fase de liberación o de reciclamiento de este nitrógeno, en donde a través ya sea de bacterias desnitrificantes o bacterias que quitan el nitrógeno, regresan nuevamente a la atmósfera parte de ese nitrógeno que en alguna ocasión formó parte de compuestos orgánicos, para que se mantenga justamente un equilibrio entre el nitrógeno total de la atmósfera y el nitrógeno que forma parte de compuestos orgánicos. Ojo, remarco, las bacterias juegan un papel fundamental tanto en la captura del nitrógeno atmosférico como en la liberación del nitrógeno nuevamente a la atmósfera. Sin ellas, este ciclo no podría completarse. Algo parecido sucede con el fósforo, nada más que aquí los ecosistemas marítimos van a ser muy importantes y aves, fundamentalmente sus desechos, que es el famoso guano, van a permitir la acumulación de buena cantidad de fósforo, pero en forma de fosfato, en donde van a incorporarse a las cadenas alimenticias ya de plantas y de animales para poder formar parte de compuestos orgánicos. Recuerden ustedes que el fósforo es fundamental también para formar ácidos nucleicos, para formar el ATP, y en esto pequeños organismos, sobre todo en ecosistemas marinos, como el fitoplancton o el zooplancton, son importantes para poder lograr que este fósforo pueda ser extraído de rocas, de sedimentos marinos y ponerse a disposición de cadenas alimenticias, pero ya en aguas continentales y en ecosistemas terrestres. El ciclo del agua, ustedes recordarán, de una manera muy fácil, las diferentes fases que tiene: la fase de evaporación, la de formación de nubes o condensación, la de precipitación o de lluvia, y que nuevamente regresa a las grandes masas acuáticas, aunque parte de esta agua que llueve puede ya sea formar ríos o a través de procesos como la filtración o como la percolación, que aquí se le llama, es capaz de formar grandes masas de agua subterránea, y que en el caso de la Ciudad de México es fundamental porque el valle durante mucho tiempo fue lago, el Valle de México, y buena parte del agua potable de la cual nosotros logramos sobrevivir en nuestra ciudad, sobre todo en la zona sur donde nosotros vivimos, proviene justamente de pozos que extraen esa agua filtrada, que por cierto es de excelente calidad. Otro ciclo importante es el del oxígeno, en donde pues lo que vemos nosotros es una muy perfecta complementación entre lo que es el dióxido de carbono, resultado de la actividad respiratoria, y la actividad fotosintética que libera oxígeno como resultado y como producto de desecho. Entre ellos, entre la fotosíntesis y la respiración, se establece un complemento perfecto en donde el ciclamiento del oxígeno, ya sea como oxígeno libre o como dióxido de carbono, se mantiene en un equilibrio importante, pero algo que ha venido
a alterar la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono disponible en el planeta ha sido sin duda las emisiones de dióxido de carbono que la actividad industrial humana genera y obviamente también la enorme destrucción de grandes masas boscosas que anteriormente liberaban oxígeno, pero que con la deforestación se ha empezado a romper este equilibrio que anteriormente se tenía. Habría que agregar, antes de entrar a la parte final de esto, que los gases que constituyen la atmósfera terrestre y que está constituido por las nubes de agua, las cantidades naturales de dióxido de carbono o de óxido de nitrógeno o de metano, han generado en nuestro planeta un fenómeno del cual prácticamente nosotros podemos afirmar que si no existiera, la vida no hubiera podido prosperar en nuestro planeta y que es el efecto de invernadero. El efecto de invernadero básicamente consiste en que cuando el Sol emite radiación hacia la superficie terrestre, parte de esta radiación va a servir obviamente para calentar nuestro planeta. Pero en las noches, digamos, una cierta proporción de esta energía tiene que liberarse como parte de los procesos de enfriamiento. Pero resulta ser que este proceso de enfriamiento no se da del todo completo. Una parte sí vuelve a regresar al espacio, pero otra parte muy importante vuelve a regresar a la superficie terrestre, impidiendo que toda esta energía realmente regrese y que esta energía que nuevamente vuelve a regresar a la superficie terrestre precisamente es provocada por estos gases de efecto invernadero y que es lo que permite que precisamente la Tierra mantenga una mayor cantidad de energía de la que normalmente podría tener si este efecto de invernadero no existiera. A lo largo de los años, nosotros hemos visto que la medición de los diversos gases de efecto invernadero han ido incrementando. Dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, metano y los famosos gases de clorofluorocarbonos derivados directamente de la actividad industrial humana. Digamos que en los últimos años, de 1978 a 2010, han tenido un crecimiento sostenido y han incrementado, obviamente, el efecto de invernadero de nuestro planeta. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en que la temperatura promedio global de nuestro planeta tenga en los últimos años un incremento importante, que son de apenas poco más de 1 grado, pero que si este incremento llega a siquiera 2 grados adicionales, esto puede significar una modificación radical y sustancial de todas las condiciones que nuestro planeta ha tenido hasta el momento. ¿Cuáles van a ser ustedes las actividades a desarrollar? 3 que van a implicar un trabajo de investigación, de complementar con otras fuentes, con otros textos. Y 1, siguiendo un poquito la lógica de nuestro experimento mental. En una sola gráfica, ustedes van a, por así decirlo, comparar el comportamiento de el nopal, los nopales, todos sabemos que es una planta que requiere poca agua, con el del lirio acuático, que también todo el mundo sabe dónde crecen, para ver cuál es justamente su comportamiento frente al agua. Y ahí identificar, pues más o menos, cuáles serían
sus mínimos, sus máximos, sus rangos de tolerancia y dónde serían ubicadas dentro de una gráfica en donde el crecimiento lo vamos a poner en el eje de las Y y la cantidad de agua en el eje de las X. Como punto número 2, van ustedes a investigar 3 consecuencias del calentamiento global y me los van a ilustrar. No voy a calificar dibujos bonitos, voy a calificar más bien su creatividad. Y como número 3, algo que tiene que ver con las alteraciones que se han estado dando en este famoso equilibrio ecológico y que son las famosas zoonosis. Ustedes me van a investigar qué es una zoonosis y me van a buscar 3 ejemplos de zoonosis, sobre todo que se hayan desencadenado en los últimos años. Les recomiendo que consulten precisamente de la colección de la revista Cómo Ves. En el buscador ustedes pueden encontrar varios artículos que se refieren al tema y de igual manera les voy a pedir que los describan y los ilustren. Hasta aquí esta video presentación. Como siempre, deseo que todos ustedes estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.